Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La movilización organizada por los diferentes sectores sociales conformados por maestros, trabajadores, desempleados, estudiantes y demás ciudadanía llegó de manera pacífica hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico de Quito. Sin embargo, a pocos minutos de que la marcha concluyera, se registraron incidentes entre los ciudadanos y efectivos de la Policía Nacional cuando se habría intentado derrumbar las vallas colocadas en el sector. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora al dirigente sindical Nelson Erazo para que nos haga una evaluación de lo que fue esta jornada de protesta registrada ayer en la capital de la República y en varias provincias del país. Nelson Erazo es presidente del Frente Popular. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevistas a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como dirigentes de organizaciones sociales tienen respecto a la jornada que vivimos ayer? Muy buenos días, Liz, Alexis. Un gusto el poder estar en su medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación a este programa. Efectivamente, el día de ayer, los diversos sectores de trabajadores, la juventud, los colectivos de mujeres, el movimiento indígena, al igual que también organizaciones de los trabajadores autónomos, las organizaciones barriales, los distintos actores sociales que hemos sido víctimas de las políticas del gobierno nacional, nos movilizamos en todo el país. Del reporte que tenemos, Liz, es el hecho de que de las 24 provincias del país, 23 estuvieron movilizadas. Y movilizadas en el mismo escenario que se planteó en la ciudad de Quito, es decir, en contra de los despidos masivos, en contra del tratado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como también frente al crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestro país. Estas acciones implementadas por los trabajadores y los pueblos del Ecuador han demostrado en los hechos de que este es un país rebelde, que los quiteños tenemos dignidad y un compromiso con la ciudadanía. Rechazamos las versiones planteadas por el gobierno nacional, quien buscaba deslegitimar la movilización de los distintos actores sociales, y más aún cuando Quito amaneció sitiada, cuando desde tempranas horas de la mañana se bloquearon los accesos al centro de Quito, desde la Villaflora en el caso del sur y en el caso del norte a partir de la avenida Colón. Se hizo todo un cerco con la policía y el ejército, buscando impedir las manifestaciones de los distintos actores sociales, que lo único que reclamamos son con mejores condiciones para vivir, que lo único que pedimos es la posibilidad de poder llevar un pan a nuestros hogares, que nuestros hijos puedan tener acceso a la educación, que hoy por hoy todo esto está mellado. La ministra María Paula Romo quedó desenmascarada como una vil mentirosa, al igual que su aparataje de inteligencia militar que decía que los manifestantes íbamos a destruir Quito. Nunca fue esa la intención de los quiteños. Los quiteños amamos Quito. Los quiteños siempre respetaremos nuestra ciudad, pero porque respetamos nuestra ciudad, también exigimos condiciones adecuadas para vivir. Y la movilización era para eso, para decirle a María Paula Romo, para decirle al ex ministro de Economía Richard Martínez y al actual ministro Pozo, y al igual que el presidente de la República Lenín Moreno, que los trabajadores y los pueblos no vamos a permitir que aquí se siga despidiendo a los trabajadores, que se continúe con una política de entregar las empresas estatales a manos privadas y por otro lado que se pretenda incrementar el IVA del 12 al 15%. Eso quebraría la economía. He visto algunos titulares, mi estimado Alexis, que dicen que se destruyó Quito. El principal titular debería ser: el gobierno destruyó la economía del país. El gobierno
destruyó la economía de los trabajadores y de sus hogares, porque eso es lo que ha pasado aquí en el Ecuador en esta última etapa. Hay todavía, Nelson, que van a seguir los procesos de desvinculaciones y notificaciones a los trabajadores del sector público. Obviamente eso forma parte de los acuerdos y los compromisos a los que el gobierno ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. Se avecina un feriado. Los feriados en estos últimos 3 años de gobierno se han convertido en etapas de zozobra, ¿no? En las familias ecuatorianas, porque de cara a los feriados es cuando el gobierno, de la forma más cínica, ha decidido despedir trabajadores. Estamos a puertas de un feriado y estamos muy cerca de fin de año. Hay todavía la amenaza de que cientos, de que miles de trabajadores sigan siendo desvinculados del sector público. A ver, Alexis, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece el achicamiento del tamaño del Estado. ¿Qué es el achicamiento del tamaño del Estado? Lo que usted acaba de señalar con toda certeza, el despido de más trabajadores, la desvinculación de nuevos empleados en el sector público. Eso implica, obviamente, el crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestro país. Por eso es que el día de ayer, como parte de la agenda del movimiento obrero, del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular y los diversos sectores sociales, era el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque esto implica, como usted ha señalado, nuevos despidos. Recuerde usted que la propuesta del gobierno nacional, Alexis, es despedir a cerca de 20,000 servidores públicos hasta fines del 2020. Y a eso se suma lo que está pasando, mi estimado Alexis, en el sector privado. Porque no es solamente la política de los despidos. Adicionalmente a eso es lo que dijo el mismo candidato a la presidencia de la República, por decirle algo, el señor Lasso, que coincide de paso también con el señor Nebot, que el salario de los trabajadores debería ser de ahora en adelante los $180. Es decir, están en ese modelo de política que significa garantizar la economía de los grandes empresarios, de los grandes industriales, de la banca, y por otro lado, golpear la economía de los trabajadores y sus familias. La pregunta es, ¿cómo puede subsistir una familia con $180 mensuales frente a una canasta familiar de $720? Fíjese usted la famosa ley de apoyo humanitario que permitió la disminución de la jornada de trabajo en el 50% en el sector privado, ha provocado que los trabajadores sean disminuidos en su salario en el 45%. Es decir, de $400 del salario básico pasaron a ganar 225. Pero de esos 225, un trabajador tiene que pagar $45 al Seguro Social ecuatoriano. Eso implica que ahora las familias ecuatorianas, las familias de los trabajadores, están subsistiendo con $180. Por eso es necesario entonces entender que lo que está buscando el gobierno, el comité empresarial y la banca no son nuevos trabajadores, no es generar nuevo empleo. Lo que buscan es tener esclavos asalariados, esclavos que ya no puedan ni siquiera subsistir como hoy está ocurriendo. Nelson, el gobierno nacional en sus inicios organizó esto, lo que llamaba diálogos, a los que invitó a diferentes sectores, entre ellos también a las organizaciones sindicales o a quienes integran el Frente Unitario de Trabajadores. Ustedes allí hicieron algunas demandas. ¿Qué se ha cumplido de esas demandas que ustedes formularon en su momento y que de una u otra forma les convirtieron a ustedes una especie de respaldo hacia el gobierno del presidente Lenín Moreno? Porque ustedes participaron de esos diálogos, de una u otra manera estaban así respaldando la actual administración. ¿Qué les cumplieron? ¿Acaso las sugerencias, los planteamientos que ustedes les hicieron en su momento no se constituyeron en una hipoteca con el gobierno nacional a cambio de su respaldo? A ver, Liz, a mí me parece que hay un error en su apreciación, con mucho respeto. Los trabajadores, de acuerdo. Los trabajadores de los pueblos siempre hemos sido actores del debate, de la discusión, del análisis de las cosas. Nosotros no podíamos darle todo
toda la cancha, si cabe el término, al gobierno nacional, que era el que promulgaba la necesidad del diálogo. ¿Qué hubiese ocurrido si el Frente Unitario de Trabajadores desde un inicio decía que no al diálogo? Hubiese sido el justificativo para decir que nunca queremos conversar, que nunca hemos querido aportarle al país. Nosotros asistimos a ese diálogo no a pactar con el gobierno, sino a entregarle propuestas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Es obvio que en esas propuestas que nosotros entregamos nunca fueron recogidas por Moreno. Y nosotros debemos decir con frontalidad, mi estimada Liz, nunca hemos respaldado ni respaldaremos a un gobierno que no recoja los anhelos de cambio de la sociedad ecuatoriana. Recuerde usted que el tema de la consulta popular no fue iniciativa de Moreno. La consulta popular fue un mandato del pueblo ecuatoriano. La convención del Frente Unitario de Trabajadores... Fue iniciativa de Lazo la consulta popular. Nelson, mi estimado, la consulta popular fue iniciativa de Lazo, no, recuerdo. Tiene equivocación en eso. Yo le puedo demostrar, mi estimado Alexis, yo le puedo demostrar. En el 2017, la convención del Frente Unitario de Trabajadores, realizado en la Universidad Central, determinó que era necesario que se le consulte al pueblo un sinnúmero de aspectos. Ese mandato de esa convención, el gobierno trató de ponerla a su favor y estableció la necesidad de la consulta popular. Sí, y en esa consulta popular... Cuénteme algo. Que el pueblo ecuatoriano establecía, mi estimado Alexis... ¿Cuántas plazas de empleo y cuánto ha aportado en el crecimiento económico del país la consulta popular de febrero del 2018? ¿Cuánto le ha servido al país la consulta de febrero del 2018? Y le pregunto por qué esto. ¿Sabe por qué, Nelson? Porque esa consulta dio paso al Trujillato. El Trujillato eligió a las actuales autoridades de control. Todas las autoridades de control en este momento en el país tienen menos del 10% de credibilidad y de confianza ciudadana. Esa es la herencia de esa consulta. ¿Cuántos empleos, cuántas empresas, cuánto de inversión privada extranjera ha llegado al país gracias a esa consulta popular? ¿De qué ha servido? Alexis, ninguna plaza de trabajo entregó esa consulta popular, como tampoco entregó ninguna plaza de trabajo la consulta popular impulsada por el correísmo para apropiarse de la justicia. Y le digo una cosa, ninguna ley, mi estimado Alexis, ninguna ley genera empleo. Eso debe quedar claro en el país. Siempre nos han dicho que aquí en el país se elaboran leyes para generar empleo. Ni en el gobierno del señor Borja, ni con los socialcristianos, ni con la ley Trole 1, ni con la Trole 2, ni con la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, ni con la ley que se denominó de justicia laboral o la ley de optimización de la jornada de trabajo y empleo juvenil. Ninguna de ellas generó una sola fuente de trabajo. Lo que se hizo es regular las condiciones de trabajo para precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. En eso estamos claros. En eso estamos nosotros seguros de que todos los gobiernos han utilizado las leyes para reprimir al pueblo ecuatoriano, para retroceder en derechos de los trabajadores. Y por eso es necesario entonces seguir retomando la movilización, retomando la calle. Yo señalo esto, mi estimada Liz, porque es necesario entender que nosotros no somos ni seremos quienes respaldemos a un gobierno que no representa sus intereses, que no representan al pueblo ecuatoriano. Siempre nos han dicho el gobierno de los pobres, otros decían pan, techo y empleo, otros utilizaron el mensaje que eran el gobierno de los trabajadores, otros dijeron que eran el gobierno de todos, y ocurre que todos esos gobiernos vulneraron los derechos a vivir con dignidad del pueblo ecuatoriano. En eso estamos claros y por eso seguimos en la resistencia, en la lucha, en la pelea y en la movilización. Estamos seguros que el único mecanismo para cambiar esta situación que estamos viviendo es la necesidad de un propio gobierno que represente los intereses de las mayorías. El 2021 hay una posibilidad y la posibilidad es o seguimos en el pasado de hambre, de miseria, de pobreza, de desempleo, de imposibilidad de que nuestros hijos puedan estudiar, de un gobierno represivo, de un gobierno que tiene manchadas las manos
no solamente con la muerte de los 10 o 11 compañeros en la jornada de octubre del 2019, sino también de quienes mataron a Bosco Bizún, de quienes reprimieron al pueblo Saraguro, de quienes encarcelaron a los luchadores sociales y populares. Eso hay que cambiar. Y el 2021 hay una posibilidad para eso. Nelson, mientras tanto, ¿ustedes van a seguir con las marchas o esta fue ya la última que van a realizar en lo que resta de este año? ¿Ustedes van a seguir en las calles pidiendo el día de hoy sus tenemos una reunión de balance entre el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Y a partir de las 10 de la mañana está convocada una rueda de prensa para dar a conocer cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir impulsando. Lo que sí está esclarecido, mi estimada Liz y Alexis, es que a fines de noviembre realicemos el encuentro de afiliados, asegurados, jubilados, pensionistas y de todos quienes tenemos relación con la seguridad social, para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pretende ser entregado a manos privadas, en donde se pretende incrementar el aporte de los afiliados y adicionalmente los años de servicio y los años de edad como solución, entre comillas, a la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin decir nada de lo que ha significado el hecho de que no se entregue el 40% de la obligatoriedad del Estado a la seguridad social, que le ha llevado a una situación bien compleja. En todo caso, ese es un elemento que está planteado como parte de las acciones que debemos implementar para defender los derechos. Y si el gobierno insiste, persiste con los despidos, persiste con políticas de golpear la economía del pueblo ecuatoriano, de continuar con los despidos, pero sobre todo con insistir con las políticas neoliberales, también tendremos que seguir con la movilización y la acción en las calles del país. ¿Usted confía en las cifras que ha entregado el gobierno sobre la supuesta recuperación del empleo, Nelson? ¿No cree que esa es una más de las tantas y tantas mentiras que ha dicho el gobierno de Moreno? Mire, en el gobierno no confía el pueblo ecuatoriano, el gobierno no tiene ni siquiera el respaldo del 2%. Estamos claros que el gobierno le miente de manera permanente al pueblo ecuatoriano. Decir que se ha recuperado el tema del desempleo a los porcentajes de enero del 2020, es decir, que se han devuelto las 700,000 plazas de trabajo de los trabajadores que fueron despedidos en tiempos de pandemia. Eso es una ridiculez, eso es una falacia, eso es una mentira. El gobierno nacional ya no atina qué decir con tal de decir que está resolviendo los problemas económicos y justificar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que decir una cosa, mi estimado Alexis, esta política de los despidos masivos que se plantearon en el sector público y privado también tuvo otro efecto colateral, que es la reducción del salario de los trabajadores a $180. Le voy a poner un caso, mi estimado Alexis. Un trabajador con el salario básico ganaba $400 mensuales. Con la ley de apoyo humanitario, por trabajar 8 horas, ¿no? Por trabajar 8 horas. Con la ley de apoyo humanitario se redujo la jornada a la mitad, es decir, a 4 horas. Con eso se redujo el salario a $180 mensuales. Ahora se está contratando vía contratos emergentes nuevos trabajadores, pero para que laboren 4 horas. Es decir, con los $400 que pagaban antes a un trabajador, pagan a 2 trabajadores. Bajo un esquema, mi estimado Alexis, que hoy tienen trabajadores sobreexplotados. Está comprobado, no lo digo yo, lo dice la ciencia, mi estimado Alexis. A partir de la 4ª hora de trabajo de ustedes o de cualquier trabajador, como en mi caso, la fuerza de trabajo disminuye. Usted ya no rinde a partir de la 5ª hora, al igual que las 4 primeras horas, por el cansancio físico, mental, psicológico que tenemos. Entonces lo que han hecho es tener 4 horas que rindan de manera eficaz los trabajadores y cambiar por nuevos trabajadores frescos, con el mismo salario que antes pagaban, que eran los $400, hoy pagan 2 obreros. Es decir, están siendo beneficiados los empresarios mientras los trabajadores están siendo sobreexplotados. Por eso es que nadie le cree al gobierno nacional, porque como dijo
Moreno en Manta. Este es el gobierno de los empresarios y de la banca, o como dijo el ministro Poveda en el Ministerio del Trabajo, que desde ahí se iba a hacer respetar los derechos empresariales sin importarles la vida de los trabajadores. Nelson, en estos días ya se está a conversar, a analizar la posibilidad de elevar el salario básico unificado para el próximo año. Hay voces desde el sector empresarial que dicen que no debería haber ningún tipo de incremento, sino más bien un congelamiento, esto debido a la situación económica por la que atraviesa el país, porque empresas han cerrado, porque empresas han despedido gente, porque la economía de las empresas debido a la pandemia está en crisis. ¿Qué opinan los trabajadores de cómo debería ser este incremento salarial que debe regir para el próximo año? A ver, mi estimada Liz, le cuento una cuestión. El salario de los trabajadores está congelado durante más de 10 años, porque en nuestro país no existe una política de incremento salarial. Lo que existe es una fijación del salario básico. Y cuando usted habla de una fijación del salario básico, no es un incremento general de sueldos y salarios. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Desde hace algún tiempo atrás, se incrementaban $10 y le voy a poner un ejemplo. En el 2019 el salario era de 392 y pasaron a $400 en el 2020. Pero el que ganaba en el 2019 $399 no subía pues los $8, le subían solamente $1. Y el que ya ganaba $401 ya no tenía incremento salarial. Por lo tanto, siempre ha sido una falacia el hecho de decir de que hay incrementos. Lo que hay es un congelamiento de la mayoría de trabajadores en sus salarios. Pero lo más grave, mi estimada Liz y Alexis, es que esta vez ni siquiera eso va a ocurrir. Si los empresarios se opusieron, estando en mejores condiciones en el 2019, sin pandemia, se opusieron al incremento salarial, peor con la pandemia. Por eso cuando el ministro del Trabajo dice que ahora existen 6 nuevos parámetros para determinar el incremento salarial, le vuelve a mentir al país por una cuestión, mi estimada Liz. Entre los parámetros para el incremento salarial está el tema de la inflación. ¿Qué inflación puede darse en el país cuando la gente no tiene capacidad de compra? Cuando la gente no tiene capacidad de consumo, cuando la gente está comprando menos porque no tiene recursos. Por lo tanto, no existirá inflación en este año y por lo tanto, ese parámetro será 0. ¿Cuál es el otro parámetro que nos dice el ministro de Trabajo? La productividad. Según los empresarios, despidieron a todos los trabajadores porque no éramos productivos, porque en medio de la pandemia no estábamos produciendo nada. Por lo tanto, otro parámetro para el incremento salarial que tendrá 0 para este tipo de cosas. Entonces hay que ser objetivos. Este año, en el cual hemos tenido que pasar 3 pandemias, la pandemia de la corrupción, de los asambleístas que se repartieron los hospitales, que estuvieron viendo cuál era el más diezmero que el otro, porque también recordemos de eso, mi estimada Liz y Alexis, que en la asamblea se peleaban quién era el que cobraba los diezmos a sus trabajadores o no. Y algunos asambleístas salieron por ese tipo de cosas. Pero el otro es cómo se repartían los hospitales a cambio de un voto, cómo se entregaban otro tipo de cosas a cambio del apoyo a la ley de apoyo humanitario, si vale la redundancia en este tipo de cosas. Entonces hay que determinar que bajo esta lógica en la cual dicen que está la pandemia de la corrupción, la pandemia del COVID-19 y la pandemia económica que ha sumido al hambre, a la miseria y a la pobreza a la mayoría del pueblo ecuatoriano, nosotros no tenemos ninguna expectativa del incremento de sueldos y salarios. Los que nos va a quedar a los trabajadores es otro motivo por el cual más movilizarnos a fin de año para exigir un incremento de sueldos y salarios como establece la Constitución, mi estimada Liz. La 25ª transitoria de la Constitución habla de que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Desde el año 2008 que aprobamos la Constitución, ni Correa ni Moreno han aplicado la misma para que los trabajadores podamos acortar la brecha entre el salario y el costo de la canasta familiar. Por el contrario, cada vez más ha seguido creciendo esta brecha.
Por lo tanto, en este escenario será una nueva burla a los derechos de los trabajadores para poder vivir con dignidad. Solo falta que se ponga en ejecución lo que dijo el señor Lasso y lo que dijo el señor Nebot en enero del 2020, que en el Ecuador los salarios eran demasiado altos y por lo tanto no deberían pasar de los $200. Eso lo dijo Nebot y Lasso lo acaba de repetir hace cerca de 15 días cuando dice que el salario debería ser $180 mensuales. Muy gentil, Nelson Erazo, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Más, don Nelson, una rapidísima. ¿Tienes otra pregunta? Ayer se mencionó, o en la evaluación que ha presentado la Policía Nacional, habla de 6 personas retenidas. ¿Ustedes conocen a qué organizaciones pertenecen estas 6 personas y de qué se les está acusando? Si han sido, continúan retenidas o detenidas, como sea el caso, están siendo procesadas. ¿Qué ha pasado con ellas? Mire, Liz, yo le decía que el gobierno buscó justificar con su discurso que en la ciudad de Quito se iba a generar violencia. Nosotros demostramos desde el inicio de la movilización que era una movilización pacífica porque el objetivo central era esclarecer lo que pasa con este gobierno, era denunciar todas las políticas que afectan los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Le cuento que a la altura de la 10 de agosto y cerca al edificio de la Dirección de Aviación Civil, antes de llegar al Benalcázar 1000, los trabajadores separamos de la movilización a 10 agentes infiltrados del gobierno nacional. Y tuvimos que decirles que salgan de la movilización porque no íbamos a permitir que se provoquen desmanes o que caigamos en la confrontación que quería el gobierno nacional. La movilización se desarrolló de manera normal hasta la Plaza de Santo Domingo. En Santo Domingo, los dirigentes sindicales agradecimos la participación importante de los distintos sectores sociales. Les dijimos que vamos a continuar en las acciones y luego de que se culminó con el mensaje, esa misma gente que buscaba justificar el discurso violento del gobierno nacional en contra de los sectores sociales fueron los que estuvieron en las provocaciones contra la Policía Nacional, para justificar el mensaje de María Paula Romo, para decirles que ellos tenían razón de que efectivamente se buscaban este tipo de cosas. Por lo tanto, quienes cayeron en medio de esta protesta social que se dio el día de ayer de manera normal, no sabemos quiénes son, no son parte de quienes estuvimos de manera activa en la movilización y en todo caso vamos a investigar qué es lo que ha pasado, si siguen detenidos o no, y a qué organizaciones representan. Pero tenga la plena seguridad que eso no fue organizado desde las fuerzas del Frente Unitario de Trabajadores y tampoco del Frente Popular, porque nuestro compromiso es con el país y es con la ciudad de Quito. Nosotros no vamos a caer con el vandalismo, nosotros no vamos a caer con lo que ellos han señalado, el tema del clima de violencia, porque los violentos están en Carondelet. Los violentos son los que asesinaron a los indígenas en octubre del 2019. Violentos son los que mataron a Bosco Bizún. Violentos son los que le han sumido en la pobreza al pueblo ecuatoriano. Los violentos son los que han gobernado con políticas que han atentado con los derechos y las libertades de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Lo que sí somos los quiteños y lo que sí somos los trabajadores, somos rebeldes, somos firmes y somos consecuentes con los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano en su conjunto. Muchísimas gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien nos ha acompañado en esta parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, Nelson. Muy amable, Liz, y muy amable, Alexis. Muy amable. Un gusto y siempre a su servicio. En Punto Noticias, la noticia vive.